Buenas, de nuevo, un día más, seguimos. Hoy hacemos el entrenamiento genérico número 18 y siempre haces el calentamiento. Antes de empezar este vídeo haces el calentamiento 1 o el calentamiento 2. Puedes hacer cardio si hace falta o si quieres antes de este vídeo o directamente aquí. Y hoy vamos a necesitar una superficie para tumbarnos, colchoneta o lo que tengáis. Y luego algo de peso que puede ser pues lo que sueles usar de peso, unos libros. Si tienes peso, pues una mancuerna o incluso un litro de leche, lo que necesites, lo que tengas, perdón, a mano. Algo que no pese mucho, ¿vale? Ok, comenzamos. Primer bloque, vamos a hacer 50 segundos de un ejercicio y 10 segundos de descanso. Nos preparamos, ¿vale? Una pierna adelante y otra atrás y vamos a hacer simplemente el gesto para estirar, caderas hacia adelante, que nos ayude a completar el calentamiento a lo que vamos a hacer. Sin flexionar las piernas, no es como la zancada, es simplemente llevar las caderas hacia adelante y debes notar que estiras el psoas y vuelves. Estira arriba y vuelves. Ok, prepárate. 5, 4, 3, descansa. 10 segundos, recuerda. Igual al otro lado. Es adelantar las caderas para notar que haces palanca con el tronco que va hacia atrás. Estiras los brazos atrás, notas el estiramiento del psoas y vuelves. Va. Inspiro, expiro. Eso es. Ok. Vale, segundo ejercicio. Vamos a hacer el lunge, la zancada atrás ahora sí. Recuerda que si necesitas apoyarte por equilibrarte en una silla, en el respaldo de una silla, pues adelante, ¿no? Y quien no pueda hacer el lunge puede sustituirlo por la sentadilla. Y lo hacemos alterno. Pierna atrás, elevas el talón para alinear talón, rodilla, cadera y vas cambiando. Quien quiera hacerlo con peso, puede hacerlo con peso. Ok, ahora vamos aquí, te colocas en esta posición, apoya los empeines, recuerda la posición media, aquí en el medio, no es aquí arriba ni es aquí abajo, justo en el medio que notes tensión y sujetas el peso, lo que tengas de peso y vas a mover como un volante, fíjate, por debajo de los hombros vas a ir moviendo aquí. Y lo importante es que notes tensión por la posición media, que no sea aquí arriba y tampoco aquí abajo, en el medio. Y desde ahí giras de forma enérgica y notas tensión. Ejercicio de core. Primera vuelta hecha, vamos con la segunda. 10 segundos entre cada ejercicio y ahora vamos a hacer este estiramiento, pero lo vamos a hacer alterno, ¿vale? Una pierna y luego la otra.
Paso atrás, estiro, cambias. Eso es. Estira arriba. Fijaros, no se flexionan las piernas como en la zancada atrás, como en el lunge. Adelantas las caderas y llevas la espalda un poquito hacia atrás con tus manos, sin forzar. Ok, ahora igual alterno y ahora sí es la zancada atrás, diferente. Ahora sí se flexionan las dos rodillas, ¿vale? Prepararse, 3, 2, 1, va. Quien quiera puede hacerlo con peso, ¿vale? Colocas el peso aquí sin que lo soporten solamente tus brazos, ¿no? Pegas bien el peso a tu cuerpo. Recuerda dar el paso correcto atrás, que tu rodilla esté alineada con la cadera, un poquito por detrás, nunca por delante. Ok, descansas. Ahora y metemos un plus de intensidad, ya veréis. Nos vamos con este ejercicio, ya lo sabéis, ¿no? Tiras un poquito hacia atrás y vas girando. Lo importante aquí es la posición media, no aquí ni aquí, justo en la mitad. Simplemente girar de un lado a otro, los codos por debajo de los hombros. Si te fatigas, puedes flexionarlo y hacerlo aquí. Ok. Vamos con la tercera vuelta, como te decía, un plus de intensidad en el lunge. Vamos a separarlo, hasta ahora lo hemos hecho alterno y vamos a hacer ahora solo derecha, luego izquierda, ¿vale? El estiramiento alterno, igual que antes. Sin flexionar las rodillas, ¿eh? No es un lunge, no es una zancada atrás, ese es el siguiente. Ok, ahora en vez de hacer alterno el lunge atrás, como hasta ahora lo hemos hecho, vamos a hacerlo solo con una pierna. Colocas pierna izquierda delante o la que quieras, elevas el talón atrás y subir, bajar y subir, sin cambiar el paso. Quien quiera hacerlo con peso, puede hacerlo con peso igual. Ok, descansa 10 segundos, cambia de pierna.
Si lo estás haciendo como yo, pierna derecha adelante ahora. Con o sin peso, siempre el talón atrás elevado y alineándolo, que no esté ni aquí, ¿no? Alínealo. Va. Ok, buscamos de nuevo esa posición media. Te colocas en esta posición, ¿no? Buscas la posición media, espalda recta, va, y giras. Ya se empieza a notar la zona media, zona abdominal, glúteos, cuádriceps. Se trabaja el core, musculatura que estabiliza la columna y la que le ayuda. Ok, descansa. Descansamos, bebe un poco, he hecho el primer programa. Vale, hacemos el segundo. Solamente vamos a utilizar la colchoneta donde te estés apoyando y te voy dando opciones. La primera vuelta que hagamos siempre te voy a dar la opción para gente que no pueda apoyar las manos, ¿vale? Hacemos igual, 50 segundos de ejercicio, 10 segundos entre uno y otro. El primero que vamos a hacer ya lo conocéis, podéis usar la silla, es una sentadilla, elevo la pierna, sentadilla, elevo la pierna. Cuando elevo la pierna debo fijarme que mis caderas siempre están alineadas, ¿vale? Que no pasa esto, que la cadera se va hacia atrás o hacia adelante. Lo más común es hacia atrás, ¿no? Si subo mucho, mi cadera se desalinea. Entonces, la punta del pie siempre hacia el frente y de nuevo bajo en sentadilla y con la otra pierna, ¿vale? Quien quiera hacerlo con peso, puede hacerlo con peso. Preparamos. 3, 2, yo lo hago con peso. 1, ya. Mejor lento, controlando el gesto, que rápido, ¿no? La alineación de las caderas, la técnica de la sentadilla, que ya la conocéis. Segundos. Ok. Ahora, si no puedes apoyar las manos, vas a apoyarlas, pero para evitar hacer mucha fuerza, parte desde las rodillas. Te levantas como un burpee y cuando vas abajo, extiendes. Empezamos, ¿eh? Me levanto. Adelanto las manos y extiendo la columna. Y de nuevo. Quien quiera puede hacerlo aquí. Me levanto, apoyo los pies, una V, vuelvo y me levanto. Quien quiera puede hacerlo con salto. V, pausa, salto, salto.
Ok, 3 opciones, más intensa, menos intenso. Vale, ahora tú decides, si no puedes apoyar las manos, te puedes colocar en esta posición, lo hicimos hace tiempo, y haces pulsos, empujas mano con mano, mano con mano, mano con mano, notando que sobre todo tensas la zona pectoral. Dos a un lado, dos al otro, ¿no? Vas cambiando el sentido de las manos. Si quieres, en vez de ese, haces fondos con apoyo de rodilla o sin apoyo. Ya sabéis que los fondos, mi recomendación es que si nunca alguien te ha enseñado a hacer presencialmente, mejor tienes la otra opción, ¿no? Venga. Ok, descansa. Vale, ahora tienes dos opciones de nuevo, depende de la tensión que puedas soportar tus hombros, tu zona cervical. Primera opción ya la conocéis, mano, pierna contraria, cadera bien colocada, puedes arrastrar la punta del pie en el suelo y eso te obliga a mantener las caderas estables. Inspiras, extiendes. Esta es la primera opción. La otra opción es apoyar los pies y separar las rodillas alineadas a las caderas y mantener. Y la tercera opción es desde aquí, arrastrar un pie, volver, el otro, volver, y siempre volver con las rodillas alineadas a las caderas. 3 opciones de nuevo. Ok. Vamos con la segunda vuelta. Os voy a repetir esas mismas opciones un poquito más cortas. Las primeras, ¿no? Venga. Segunda vuelta. Sentadilla. Elevo la pierna con punta del pie hacia el frente, alineando la cadera, recuerda. Es mejor alinear la cadera, hacer el gesto y subir poco a poco la pierna que elevarla mucho y perder la alineación de la cadera. Ok, las 3 opciones. Primera opción puede ser aquí, extiendo, recojo las manos, me levanto. Esa es la primera opción. Segunda opción, apoyo los pies, V, vuelvo, me levanto. Y tercera opción, salto, V, salto, salto. Elige la tuya, cualquiera de las 3, con la que más segura estés. Okay. Vale, tercer ejercicio puede ser los pulsos desde la posición que quieras, involucrando el pectoral. Quien quiera puede hacer fondos, quien sepa, desde las rodillas, recordando siempre la alineación de las manos con los hombros, o sin rodillas.
Ok, me fatigo yo, ¿eh? Creo que estoy pesando un poco más ya. Venga, tercera vuelta. Cojo el peso. Va. Sentadilla, elevo. Preocupándome por mantener la alineación de las caderas al elevar la pierna. Okay. Las tres opciones, recuérdalas. Primera opción, extiendo, estiro, recojo manos y levanto. Y lo repito. Segunda opción, apoyo, pies, V, vuelvo y me levanto. Siempre me levanto con las piernas. O salto. Salto, vuelve atrás, V y de nuevo. Ok. Vale. En el anterior se me va. Puede ser pulso, me comí un ejercicio en el anterior. Puede ser esto, o sea que lo vamos a hacer doble ahora. Puede ser los pulsos, puede ser los fondos. Tú eliges. Aquí o aquí. Tú eliges. Okay. Vamos a hacer un cambio para recuperar esa serie que se me ha olvidado. Lo siento, la edad. Ahora tienes dos opciones. Primera, desde cuadrupedia, extiendes pegando el pie al suelo para darle más estabilidad a la cadera. Segunda opción, esta, elevar las rodillas y mantenerla, esa si no tiene ningún problema en tus manos, en los hombros cervicales. Tercera opción más exigente, quien quiera en esta posición, mover las piernas. Arrastrando el pie. Este es el ejercicio que se me olvidó, así que lo vamos a repetir. Ahora, para descargar la zona, nos levantamos y antes de repetir ese que se me olvidó, repetimos la sentadilla, lo siento. Lo siento. Va. Últimos dos ejercicios, sentadilla, abro. Abro. Alinea caderas.
Ok. Y hacemos el que se me fue, que se me olvidó. Recuerda, 3 opciones. Primera, desde aquí, arrastrando el pie. Alarga el estiramiento y siempre en la zona media tensión. Segunda opción, elevar las rodillas y mantener. Y mantener, solo mantener. Tercera opción, arrastrar el pie y siempre regresar con las rodillas alineadas a las caderas. Eso quiere decir que este punto y este punto están en la misma línea, igual que las manos y los hombros. Ok. Vale, hecho los 2 primeros bloques, vamos con el tercero. Ok, quitamos el crono, dejamos la colchoneta, eso sí. Fijaros lo que vamos a hacer ahora es por repeticiones. Son 3 vueltas, igual que lo hemos hecho en los programas anteriores. La primera vuelta, vamos a hacer sentadilla con el peso. Y si alguien no puede por problemas en los hombros, cervicales, pues que lo haga sin peso o que el peso solamente lo haga aquí, ¿vale? No os asustéis, y tomaros el tiempo que necesitéis. Ahora terminar y me mandáis una foto después de haber hecho este último bloque. Vamos a hacer 40 sentadillas, ¿vale? Y puede ser aquí, como comenté, ¿sí? O puede ser aquí. 40, ¿sí? Después de las 40 vamos a hacer 20. Yo le llamo Superman, que es elevación del tronco en supino, ¿no? Y es aquí, vamos a hacer 20. ¿Sí? Y por último, vamos a hacer 10 angelitos, que puede ser sin salto, ¿vale? 3 vueltas, ¿sí? Venga, sin pensarlo, vamos allá. Si yo voy muy rápido, pues tú paras el vídeo y vas haciendo sobre la marcha, ¿no? Va, las 40 sentadillas, recuerda, aquí o aquí. 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puedo usar la silla. 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Venga. 4, 3, 2, 1. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 40. Venga. Nos tumbamos. Va. 1, 2, despacio, 3, controlando el gesto. Los pies pegados al suelo. 4, que sea muscular. 5, sin notar las vértebras. 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, despacio, sin hacer esto, ¿vale? No importa, no hace falta que vayas a mi ritmo, puedes hacerlo más lento. 6, 5, 4,
3, 2 y 1. Ok, nos levantamos y hacemos los 10 angelitos. 3, 2, 1, puede ser sin salto, 2, 3, 4 con salto, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, son 3 vueltas, no os asustéis, ni le deis al pausa ni me quitéis. En vez de 40 sentadillas, 30 ahora, ¿vale? Va, puede ser aquí o puede ser aquí. Si necesitas descansar, tómate un minuto y paras el vídeo, un minuto y retomas. Pero retomas, retomas. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Venga, 15 ahora. Va. Despacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, vamos. Lento, si tienes que subir menos, sube menos. 11, 12, sin notar las vértebras, sin dar latigazos, sin hacer esto. 13, despacio. 14 y 15. Venga, 8 angelitos ahora, corticos. Va, 3, 2, 1, 1, puedes decir salto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Puedes descansar un minuto, pero no me quites, Venga, que es la última. Si ya vienes conmigo, venga. 20 sentadillas. Va. 1, 2, tercera y última vuelta. 3, 4, recuerda que puede ser aquí. 5, puede ser aquí. 6, 7, 8, venga. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Ok? Solo 10. Más rápido. Digo que más rápido esta, no que lo haga rápido. Lento aquí, 1. Inspiro al subir. Inspiro al bajar. 2. Los pies pegados al suelo. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. Y vamos a hacer 6 angelitos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Hecho. Ya sabéis que tenéis los estiramientos de después o cualquier entrenamiento de fin de semana. Entrenamiento de fin de semana 1, 2 o 3.
Tenéis estiramiento un poco más largo si queréis hacer una sesión de estiramiento perfecta y larga. Si queréis hacer ahora el cardio, bienvenido, cualquiera de los cardios. Y si no, hacemos una vuelta a la calma, ¿vale? Ok, utilizas punto de apoyo, te arrodillas apoyando los empeines, inspiras, abres, expiras, estiras atrás, inspiras, entrelazas dedos, expiras y curva la espalda. De nuevo. Una vez más. Y abres, estiras y entrelazas dedos, curva la espalda. Momento de perfil, atrás. Una vez más. Ok, y ahora desde esa posición adelantas una pierna, la otra atrás, caderas bajo, estiro atrás. ¿Puedo apoyarme? ¿No? Una vez más. Apoya las dos manos, las dos piernas atrás y extiende la columna. Caminas con tus manos despacito y curva la espalda, lo muestro de perfil. De nuevo inspira, expira y curva. Una vez más y curva. Estamos aquí, adelanta la otra pierna, bajas caderas, brazo. 1, atrás, puedes apoyar, recuerda. 2. Y 3. De nuevo, apoya las manos por delante. Okay, caminas poquito a poco con tus manos. Caes en esta posición, sujetas tus piernas con la rodilla flexionada, inspiras y mete la cabeza. De nuevo inspiras y metes un poquito más la cabeza. Eleva las caderas. Una vez más. Baja los hombros, no tenses los trapecios. Ok, relajas. Y ahora muy despacito inspiras y expiras subiendo poco a poco. Extiendo arriba, ahora atrás. Muy bien. Genérico número 18, hecho. Besos y abrazos, nos seguimos viendo. Mucho ánimo.